para marcar de manera correcta la fractalidad. El día de hoy te voy a compartir un tip importantísimo para marcar la fractalidad. Si a ti se te dificulta marcar la fractalidad previo a tomar una entrada o te confunde la fractalidad justamente cuando estás analizando, pues este es tu día de suerte. Aquí te daré una recomendación, un tip, un detalle que sinceramente te ayudará muchísimo. Vamos a identificar en una hora lo siguiente. Te lo voy a marcar primeramente con líneas, así: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí identificamos este fractal. ¿En qué punto sería óptimo comprar? Es óptimo comprar por debajo del 50% de ese fractal. Si tú gustas, puedes medirlo de la siguiente manera y vemos que donde está la flecha que apunta hacia mano derecha, pues es el 50% de este fractal. Por debajo de ese punto, nosotros vamos a buscar compras. Es decir, en estos puntos, nosotros vamos a encontrar order blocks, value gap, etc. Entonces, ese es el tip. Marca el fractal, marca el 50% y si estás buscando compras, pues por debajo de ese 50%, tú buscarás puntos óptimos de compra. Vamos ahora a la gráfica. Vemos este fractal bajista que tenemos y claramente se observa que el precio no ha quebrado altos ni tampoco bajos. En este caso, el precio se encuentra dentro de ese fractal. Este último fractal fue, ¿qué? ¿Bajista o alcista? Fue también bajista. ¿Por qué? Porque ahí son quiebre de estructura. Aquí está claramente el quiebre de estructura, Boss, Market Shift, como usted quiera llamarle. Quebró estructura a la baja. Por ende, la estructura mayor me está indicando ventas. Y justamente en la sesión de Nueva York, aquí estamos en la sesión de Nueva York, justamente a las 8 a.m. UTC-5, estamos en plena sesión de Nueva York. Estando en plena sesión de Nueva York, nosotros ya sabemos en qué punto estamos de la fractalidad. ¿Cómo hacemos eso? Marcamos el 50% de ese fractal. Y justamente aquí estamos en el 50%. Para marcar el 50%, yo lo hago a simple vista. Pero usted puede utilizar esa herramienta llamada rectángulo, marca todo el espacio que ocupa el fractal formado y vemos que aquí pues está en el punto céntrico. Es decir, arriba de ese 50% usted va a buscar ventas. Tenemos quiebre de estructura hacia la baja. Por ende, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar ventas. ¿En dónde? Por encima del 50%. Es ahí donde vamos a encontrar bloques de oro, máximos, etc. Más adelante estaremos viendo lo que son máximos y mínimos importantes. Pero vean lo que pasa aquí. Viene la sesión de Nueva York. Estamos por encima del 50%. ¿Y qué hace el precio? Forma su nuevo fractal bajista. Tenemos un nuevo quiebre de estructura a la baja que se originó en la sesión de Nueva York. Con este truco, usted ya va a saber identificar cuál es ese punto óptimo donde va a buscar los order blocks, IFC, Fair Value Gap, y así solo espera que llegue su sesión operativa, espera los parámetros de ejecución y ejecuta su operación. Aquí estamos viendo otro ejemplo claro. Tenemos este movimiento a la baja, movimiento bastante fuerte a la baja, y marcamos el máximo y el mínimo de ese fractal. Aquí tenemos el máximo y vamos a marcar el mínimo. Y justamente vemos que el precio viene quebrando mínimos con mecha, pero los viene quebrando. Se ven como neutralizaciones, pero nosotros no entramos solo porque neutraliza. Necesitamos más confirmaciones. Y en este caso vemos que el precio viene quebrando estructura, no tan clara, ya que aquí se ve como una neutralización y a cualquiera lo puede engañar de que el precio va a subir. Entonces, aguas con esto. Marcamos el 50% de este último fractal y en nuestra sesión operativa, justamente aquí son las 8 a.m. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Pues la respuesta nos la da este truco. Marcamos el fractal, marcamos el 50%, estamos por arriba del 50%, ¿qué vamos a buscar nosotros? Ventas. Aunque aquí abajo haya amagado en que iba a neutralizar y se iba a dar la vuelta al alza. Pero al marcar la estructura como lo estamos haciendo, pues estamos llegando a puntos óptimos donde podemos ejecutar ventas y justamente en la sesión de Nueva York. Ven cómo los parámetros se empiezan a alinear. Es decir, la sesión que vamos a operar empieza a tener concordancia con las zonas importantes en la estructura. Y es así como es la bolsa. La bolsa es eficiente. Y por encima de ese 50% encontramos bearish order block o también si usted quiere marcar la IFC. Y también el precio aquí tenía el Fair Value Gap. El precio lo fue llenando poco a poco, lo fue llenando hasta que lo llenó en su totalidad y en una sesión de Nueva York tuvo este fuerte movimiento a la baja. ¿Qué necesitamos nosotros? Parámetros de ejecución para vender en esas zonas. Que más adelante vamos a ver dichos parámetros. Aquí estamos viendo otro ejemplo más claro de quiebre de estructura. Vemos como el precio sube con esta enorme mecha y luego el precio hace este fuerte quiebre de estructura a la baja. ¿Por qué quiebre de estructura? Porque quiebra mínimos y lo quiebra con cuerpo de vela. Y vemos que el precio intenta recuperarse en sesión asiática, en sesión de Londres. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
previo o minutos antes de la sesión de Nueva York? Pues analizamos, detectamos el último fractal, marcamos el 50% y por encima de ese 50% nosotros vamos a buscar ventas porque ya detectamos que el último fractal quedó de estructura a la baja. Está súper claro porque ya lo ha quebrado con cuerpo de vela. Entonces nosotros, sencillo, encima de ese 50% vamos a buscar puntos óptimos como ser order blocks, IFC, Fair Value Gap. En este caso no tenemos Fair Value Gap, pero sí tenemos este bearish order block. Y vemos que el precio llega, lo toca y tiene el fuerte movimiento a la baja. Pero ¿en qué sesión pasó eso? ¿En qué sesión dio ese movimiento el precio? Justamente a las 7 a.m. UTC-5, plena sesión de Nueva York. Hubo un fuerte movimiento a la baja. Ven cómo alineando los parámetros usted puede conseguir zonas importantes para hacer inversiones. En este caso sería una inversión en venta. Un sell sería una venta, coloca su SL y su TP. Más adelante vamos a ver sobre los parámetros de ejecución para aprovechar estos movimientos y así obtener rentabilidad. Si este es un retroceso, la vela va a ser roja. Última vela bajista, previo al impulso alcista. La vela va a ser roja. En este caso no la voy a cambiar de color, pero ya ustedes saben. Es roja. Tenemos aquí otro nuevo retroceso. La vela es roja. En el retroceso la vela es roja. Dependiendo cómo tengan configurado también el color de sus velas. Aquí, última vela bajista, previo al impulso alcista. Y este es el bullish order block. Este es el bullish order block. Si ven, primero tenemos claro la estructura, que es el GPS, y luego marcamos la zona. El bullish es la última vela bajista previo al impulso alcista. Hay gente que marca de mecha a mecha. Por ejemplo, hay gente que utiliza un gráfico que todas sus velas son blancas. Pero si él ya sabe diferenciar que la última vela blanca, previo al impulso, ese es el order block, no hay problema. Eso prácticamente yo lo hago como referencia. En la última vela bajista, normalmente el color rojo se reconoce como pérdida y el color verde como positivo. Entonces, cada vez que va al alza es verde y cada vez que hay retroceso, pues rojo. Por eso la última vela bajista, previo al impulso alcista, es bullish. En order block solo marco el cuerpo. El para venta sería bearish. Última vela alcista, previo al impulso bajista. Vamos a ver eso en la gráfica. Aquí estamos en la temporalidad de 1 hora. Y vamos a identificar bloques de órdenes. Ya sean un bullish order block en el caso de compras o bearish order block en el caso de ventas. Recuerden, antes de enfocarte en bloques de órdenes, tienes que cumplir el primer parámetro que es la estructura. Es decir, estos bloques de órdenes tienen que tener relevancia con la estructura del mercado. Así que vamos a venir aquí a la gráfica y vamos a identificar bloques de órdenes en 1 hora. Es decir, en temporalidad de H1 aquí en TradingView. Veamos este ejemplo. Miércoles 12 de julio del 2023. Estamos en 1 hora. Identificamos aquí el movimiento alcista. Tenemos impulso, vean, retroceso, nuevo impulso, retroceso y un nuevo impulso. Esto lo estamos viendo aquí. El primer impulso es este. Tenemos el retroceso, que es este. Tenemos el nuevo impulso, que es este. Justamente aquí tenemos el nuevo impulso. Y también tenemos el retroceso. Y aquí en la gráfica estamos viendo el nuevo retroceso. Ahora vemos cómo tiene relevancia en la estructura del mercado. Marcamos el bullish order book. Justamente en ese punto, el precio no llega al open del bullish order block. Pero vean que el precio hace el quiebre de estructura a la alza, es decir, tenemos estructura alcista, y está haciendo un retroceso. Y justamente en qué horario el precio se dispara. A las 7 a.m. UTC-5, hora de Ecuador, Colombia, sesión de Nueva York. Plena sesión de Nueva York. Yo tengo configurado mi TradingView en UTC-5 Lima. Usted puede poner Bogotá, Chicago, etc. Justamente a las 7 el precio se dispara y forma un nuevo fractal alcista. Ve cómo va teniendo relevancia la estructura con los bloques de órdenes. Es decir, los bloques de órdenes los ubicamos en el final de un retroceso previo al movimiento alcista. Y así solo esperamos que el precio vuelva a retroceder y nosotros buscaremos confirmaciones de compra. Aquí vemos que el precio no llega a tocar el bloque de órdenes, pero obviamente nosotros aquí, justamente donde está la flecha en este momento, vamos a buscar confirmaciones. Esas confirmaciones las vamos a ver más adelante. Hasta ahorita mi objetivo es que usted se sepa ubicar en la gráfica. Vamos a ver otro ejemplo nuevamente. Aquí tenemos un ejemplo claro de ventas. Vean lo que tenemos. Tenemos impulso bajista, todo este impulso bajista, retroceso y tenemos un nuevo impulso bajista. ¿A dónde retrocede el precio? Aquí tenemos el bearish order block.
retrocede exactamente al Open. Open es prácticamente el precio de apertura, donde aperturó ese bearish order block y donde cerró, pues obviamente en la parte de arriba. El precio toca el Open del bearish order block y vámonos a la baja. Y vean en qué horario, 7 a.m., plena sesión de Nueva York. ¿Ven cómo tiene relevancia la estructura, quiebre de estructura, a dónde llega el precio, bloques de órdenes, bearish, bullish, y ya le vamos a empezar a combinar también las IFC en un próximo video. Hasta aquí con bloques de órdenes, usted está viendo que se cumple el acompañamiento que tienen los bloques de órdenes junto con la estructura para futuros movimientos, que el precio llegue a esos puntos y dé movimientos limpios. Ese es nuestro objetivo, que el precio llegue a esos puntos, nos dé confirmaciones y entrar. Hasta ahorita no estamos viendo las confirmaciones para ya entrar al mercado. Más adelante las vamos a ver. Vamos a buscar otro ejemplo de bloques de órdenes. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que el precio viene en estructura bajista, viene haciendo retrocesos, bajista nuevamente, otro retroceso y bajista nuevamente. El precio viene formando estructura bajista. ¿Qué buscamos nosotros? Bloques de órdenes. Aquí tenemos este bearish order block. Tenemos ese bearish order block y vemos que el precio a las 8 a.m. UTC-5 llega, tiene un movimiento fuerte a la baja. ¿Qué me da a entender esto a mí? Que si yo me dejo guiar por la estructura, voy a tener altas probabilidades. Más adelante vamos a ver también las neutralizaciones, es decir, cuando el precio se lleva máximos o mínimos previos que están muy cercanos o dentro de esos bloques de órdenes. Estos máximos que ustedes están viendo aquí, lo que voy a marcar con esta doble flecha, ahí tenemos un máximo dentro del bloque de órdenes, del bearish order block. Vemos que el precio llega, saca la liquidez de ese máximo, es decir, neutraliza ese máximo que se encuentra dentro del bearish order block y se desploma. Es decir, tiene un fuerte movimiento en la baja justamente en la sesión de Nueva York. Aquí tenemos otro ejemplo nuevamente. En el caso de ventas, tenemos movimiento a la baja, retroceso, fractal a la baja nuevamente, retroceso. Pero vean, hace quiebre de estructura. Aquí hace algo engañoso. Tenemos ese quiebre de estructura que cualquiera puede decir ya el precio está haciendo un cambio de estructura, pero aún no lo está haciendo del todo. Veo claramente que el precio saca la liquidez de este máximo y reacciona a la baja. Estamos indecisos en si va a seguir cayendo tal cual viene haciéndolo desde sesiones anteriores o el precio ya va a formar una nueva estructura alcista. ¿Qué me dictamina a mí que el precio puede seguir cayendo? Pues que no ha llegado a un buen punto de interés como ser estos bloques de órdenes de aquí abajo. El precio no ha llegado a un punto relevante como para hacer un cambio de estructura. Entonces, las altas probabilidades me indican que el precio puede seguir teniendo un movimiento bajista. Y así lo fue. El precio a las 7 a.m., sesión de Nueva York, tiene un fuerte movimiento a la baja. Cayó con todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener parámetros de ejecución justamente en estos puntos para aprovechar esos movimientos que van a haber en Nueva York. Si usted quiere operar la sesión asiática o la sesión de Londres, usted tendrá que buscar estos movimientos en su sesión. Yo aquí le estoy enfocando todo el contenido a la sesión de Nueva York porque yo opero en la sesión de Nueva York. Por ende, yo no le puedo dar muchas opiniones con respecto a otras sesiones porque yo no las estoy operando. Yo hablo por lo que me funciona y lo que me da ganancia. Vamos a buscar otro bloque de órdenes. Aquí tenemos un ejemplo un poco complejo, que el precio respeta el bloque, pero también llega a sacar mínimos importantes. Pero la estructura me la está dictando alcista. Vean que tenemos aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, un nuevo impulso. ¿Qué esperamos? Retroceso. El precio retrocede en la sesión de Londres, a las 3 a.m. ¿Y qué hace el precio en la sesión de Londres? Saca esos mínimos importantes en la estructura y el precio empieza a subir, subir, subir. Esto es importante que lo sepamos, que el precio no siempre va a respetar los bloques y va a dar el movimiento. Muchas veces va a bajar más de lo normal, es decir, a llevarse mínimos. En el caso de compras, va a subir más de lo normal, a sacar máximos, a sacar esa liquidez y luego el precio va a dar ese movimiento. Nosotros como traders debemos de estar atentos a eso y tener parámetros de ejecución claros, que cuando se cumplan, nosotros vamos a ejecutar una operación y cuando no se cumplan, no vamos a ejecutar ninguna operación. Aquí vemos que el precio a las 7 a.m., sesión de Nueva York, hace un movimiento a la baja, pero la estructura, el precio viene teniendo, más la sacada de liquidez que hace a estos mínimos, el precio nos está indicando compras. Y el precio que hizo en la sesión de Nueva York subió. Aquí tenemos este otro ejemplo, que el precio viene siendo una estructura bajista. Vean, tenemos el movimiento a la baja, retroceso y un nuevo movimiento a la baja. ¿Qué vamos a identificar nosotros? Esos puntos óptimos de retroceso. ¿Cuáles son esos puntos óptimos a donde el precio puede retroceder?
bloque de órdenes EIFC, que contienen Fair Value Gap, es decir, el vacío de liquidez. Son puntos relevantes a donde el precio puede retroceder y dar un nuevo movimiento. Vean en este caso que tenemos este bloque de órdenes, un bearish order block. Tiene bastante cuerpo y poca mecha. Es un order block válido, un bearish order block. Pero también lo podemos unificar, es decir, tomar los dos bloques de órdenes, ya que ambos tienen buen cuerpo. ¿Cómo usted va a saber cuándo unificar esos dos bloques y cuándo no? Eso prácticamente se lo va a dictar su backtesting, su ojo, su experiencia, le irá dando la razón en cuáles tiene que unificar y en cuáles no. En este caso, aquí vemos que el precio, si unificamos el bloque de órdenes, llega al open del bloque y tiene el movimiento a la baja. ¿Y en qué horario? 7 a.m., plena sesión de Nueva York. Es decir, el precio tiene movimiento a la baja. ¿Qué necesitamos nosotros en este punto? Parámetros de ejecución. Los parámetros de ejecución nos van a dictar a nosotros qué confirmación más tenemos que esperar para poder vender. Algo más que le podemos sumar para saber cuándo elegir los dos bloques o cuándo un solo bloque, podemos hacer lo siguiente. En este caso, tomar los bloques invalidados. A este se lo conoce como breaker o mitigation block. Son bloques que ya han sido invalidados. En este caso estamos viendo que el precio estaba haciendo un micromovimiento alcista, luego invalida ese micromovimiento alcista haciendo un movimiento bajista, por ende este bloque ya queda invalidado y tiene aceleración, es decir, tenemos velas fuertes a la baja. Por ende la teoría dice que el precio, al eliminar un bloque de órdenes de manera acelerada, existe la posibilidad de que lo vaya a retestear o a testear. En español normal sería que lo vaya a tocar y tenga un movimiento a la baja, es decir, a balancear esas órdenes pendientes que están ahí por activarse. Y el precio llega al breaker o mitigation block, lo toca y tiene el movimiento a la baja. Pero ¿en qué horario óptimo será eso? En la sesión de Nueva York. Es por eso que yo opero netamente en la sesión de Nueva York y se les recomiendo a ustedes también que sea su sesión favorita. Si usted trabaja y solo puede operar en la sesión de Londres, pues todo esto que yo le estoy explicando tiene que saberlo acoplar en la sesión de Londres, ya que yo pues le hablo en lo que soy mejor, que es operando en la sesión de Nueva York. Y con esto culminamos la clase sobre bearish order block y bullish order block. Tendremos otro video donde explicaremos más sobre los bloques en quiebre, es decir, breaker o mitigation block. También se le conoce como bloques en quiebre.